Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo el placer de presentarles a Anabela Aguilera. Ana es bióloga especializada en ecología, coordinadora de proyectos científicos, artista y en proceso de convertirse en curadora de arte y de ciencia. Con Ana nos conocimos hace un par de años cuando trabajamos juntas en un proceso 1 a 1 y desde entonces no paré de seguir de cerca todo lo que fue construyendo y en esta conversación nos cuenta cómo fue transicionar de una carrera académica especializada, como la de la investigación en ciencia, a redescubrir su parte artística. Y cómo fue ese proceso personal de dejar la investigación científica y lo que implicó emocionalmente ese proceso. Hablamos también de los proyectos propios que surgieron durante nuestro trabajo juntas, como de su newsletter Desired Curator, sus exposiciones grupales y solo exhibitions en Suecia, y de cómo una conexión que surgió de una de mis clases la llevó a colaborar con Mayra Botino en una expo individual. Me encanta este episodio por 1000 razones. Una de ellas es que Ana es un ejemplo muy concreto de algo en lo que creo profundamente, que es que nuestro recorrido, aunque parezca disperso o no lineal, tiene una coherencia y se va revelando esa coherencia cuando nos animamos a explorar, a materializar y a apostar por nosotras mismas antes de que alguien más nos dé ese permiso. Así que sin más, se los dejo. Ana, no, prepárense para la conversación que vamos a estar teniendo hoy. Todo sobre multipotencialidad, ciencia y creatividad. La intersección entre estos distintos mundos y qué importante que es empezar a trazar puentes. Y me encanta porque vamos a estar charlando hoy con Ana. Así que primero y principal, gracias Ana por estar acá. Qué lindo, qué feliz me pone ver todo lo que estás haciendo, seguir en contacto después de haber trabajado juntas en 2023, 2024. ¿Cómo estás? Muy bien, para mí es un placer estar acá. Yo te escucho desde, desde siempre y no puedo creer estar hablando con vos en tu podcast y te agradezco un montón la oportunidad de Por estar acá. favor, honrada yo, honrada yo. Sí. Contanos, Ana, un poco para quienes nos estén escuchando acerca de tu recorrido, es decir, de tus multipotencialidades. Bueno, yo estudié biología en Argentina, me especialicé en ecología y desde siempre que quise ser investigadora científica. Quería ser investigadora. Y entonces toda mi vida fue guiada por eso. Entonces, luego de estudiar en la facultad, hice el doctorado en ciencias, me mudé a Mar del Plata para hacer el doctorado ahí y luego mi siguiente etapa era hacer un postdoctorado y yo lo quería hacer en Europa y quería saber qué era vivir en Europa y trabajar ahí. Y entonces, luego de un postdoctorado en Argentina, me vine a hacer un postdoctorado a Suecia. Y por eso es que desde hace 6 años o casi 7 vivo acá. Entonces tengo una formación muy grande en ciencia. Y estando acá fue que me di cuenta que ya cuando había que pasar el paso siguiente, que es convertirse o pasar a ser investigador independiente y ser profesor, fue cuando dije, esto ya no es más para mí y decidí cambiar de carrera y ya no hacer mi propia investigación. Y entonces lo que terminé haciendo, esto es muy resumido, fue un proceso muy largo con un montón de situaciones en el medio, pero decidí pasarme más a lo que es organización de eventos y coordinación de proyectos en ciencia. Entonces, hoy en día sigo todavía muy relacionada con investigadores y trabajo en definitiva para ellos. Esa sería la parte científica. Pero a la vez tengo mucho interés en el arte, que lo tuve siempre, pero lo tuve muy como durmiendo varios años y hace un par de años que le di la oportunidad a mi parte artística de salir y mostrarse y expresarse. Y entonces ahora también puedo decir, soy artista, además de bióloga y coordinadora. Y contanos un poco qué tipo de proyectos estás desarrollando o investigando, dándole cauce a esa parte más artística. Por un lado, mi expresión artística o el medio que yo uso para expresarme es el collage. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que estoy haciendo es varios proyectos en los que combino ciencia y arte. Y para eso lo que empecé hace un año más o menos es una newsletter en la que escribo sobre ciencia y arte. Entonces ahí, por ejemplo, tomo proyectos en los que tratan sobre esa intersección, escribo sobre ellos o hago entrevistas a gente que trabaja en ciencia y arte, tanto sea el artista o el científico o el curador que trabaja en esa intersección, y todo eso lo comparto en la newsletter. Que la newsletter se llama SciArt, ¿no? De Art Curator, porque creo que mi objetivo es en el largo plazo ser una curadora de arte y ciencia.
y vamos hacia eso de a poquito. No, yo encendida. Yo no se está viendo, pero yo adentro tengo fuegos artificiales de la emoción. Por el amor a Dios, por el amor a Dios. Bueno, esto que Ana acaba de contar como en poquitas palabras y que parece todo muy organizado, vamos a hacer hincapié en que no necesariamente fue así, que obviamente fue un proceso y que ahora se puede mirar para atrás y ver como los puntos que conectan. Pero con Ana nos conocimos hace un par de años cuando vos estabas, bueno, en realidad te pregunto, ¿cómo estabas? ¿Qué estabas buscando cuando nosotras trabajamos juntas? Justo fue cuando yo ya había decidido dejar la ciencia, suena drástico, pero eso sí, o sea, que había decidido no seguir con el camino académico, que sigue el doctorado, postdoctorado y ser profesor o investigador independiente. Tras decidir eso, que me llevó un año, una depresión, psicólogo y mucho proceso, no fue para nada fácil para mí. Una vez que lo decidí y decidí buscar un camino más relacionado con la organización de eventos y la planificación, se me liberó una cantidad de energía mental o de espacio mental que fue increíble, porque yo ya no estaba todo el tiempo pensando en tengo que publicar artículos científicos para poder seguir en la carrera científica. Y una de las cuestiones que me pasó cuando tuve esa depresión, cuando decidí ya no seguir en ciencia, fue que tuve la suerte de encontrarme con una psicóloga que me ayudó a conectarme con lo que yo era, además de ser científica. Ella me invitó a recordar eso. Y ahí me empecé a acordar, a mí me encanta el diseño, me encanta la fotografía, me encanta viajar, me encanta, soy mucho más que la parte científica. Ella fue la que me hizo acordar. Entonces, en esa transición entre que estaba dejando el postdoc y estaba empezando el nuevo trabajo, yo te venía escuchando y venía escuchando el tema de la multipotencialidad y venía diciendo, me parece que soy multipotencial porque me gustan tantas cosas y las quiero integrar. Y cuando estaba en esta transición del nuevo trabajo, dije, ahora tengo tiempo para explorar otras cosas porque ya no tengo que darle toda mi vida y mi tiempo a la ciencia. Y ahí dije, es un buen momento para volver a recordar qué me gustaba y también para explorar, para darme el tiempo para ver qué quiero, qué me gusta sobre el arte. Y yo quería eso, quería explorar mi parte artística. Y la verdad es que no sabía cómo empezar. Y tenía montones de ideas, pero estaba medio abrumada porque, de nuevo, no sabía cómo empezar. Y entonces dije, quizás acompañada es más fácil. Y me gustaba muchísimo tu enfoque y me gustaba mucho que traías el tema de la multipotencialidad. Y dije, esta persona creo que va a entender que me gusten tantas cosas. Y ahí fue que te contacté. Estoy pensando en algo que estuve pensando en el último tiempo, que es lo importante que es para mí, y estoy bastante seguro también que para vos también por las miles de conversaciones que hemos tenido, no miles, pero muchas conversaciones que hemos tenido, del enfoque multipotencial que combina distintas fuentes, ¿no? Entonces, el tema del arte, el tema de la ciencia, y en la época del Renacimiento, donde ser una persona multipotencial o ser una persona multidisciplinaria, ser una Renaissance woman o un Renaissance man, ¿no? Era alguien que sabía de un montón de áreas distintas y cómo eso ha cambiado tanto en el último tiempo y ha dado lugar a la especialización, obviamente por el tema de la cultura de la revolución industrial y las necesidades más laborales de los siglos siguientes. Pero qué tremendo el proceso personal, porque en las ideas todo funciona fantástico, pero qué tremendo realmente el proceso personal en carne y hueso de haber ido por un camino y decir hay algo que acá me está faltando. Es un proceso al que hay que darle tiempo, hay que darle lugar y no hay que subestimar el proceso que significa. Sí, en mi caso, por muchos años, mientras que yo estuve en ciencia pura y dura, unos 10 años. Y cada tanto salía como que esto me acuerdo que mientras que trabajamos juntas, hasta lo escribí en mi blog, que empecé también con vos, que ya vamos a hablar solamente, pero mi cuerpo me estaba diciendo, o sea, como que había pequeños flashes de, hola, soy tu parte artista que quiero estar presente, y yo, para, tengo que terminar el doctorado, o sea, no tengo tiempo para vos. Después, otro, hey, acordate de mí, que a mí me encanta, no sé, me encanta viajar, sacar fotos y me encanta dibujar. Bueno, pero ahora no puedo, no tengo tiempo para vos. Yo estoy consciente que lo sepulté, que estaba ahí, y hasta que de un momento el cuerpo me dijo, basta, no, esto ya no da para más. Fue el cuerpo el que me dijo, necesitas expresarte. Creo que justo cuando agarré el periodo con que empezamos juntas, que me expresé, se explotó porque era como una necesidad muy grande que tenía. Y en esa exploración, porque ahora ya han pasado unos años, entonces es más fácil también mirar para atrás y poder
ver con un poco más de perspectiva, ¿no? Esa perspectiva que te da el tiempo. Hiciste vos muchos proyectos, algunos un poco más grandes, algunos son como pequeñas investigaciones, ¿no? Fueron unos meses de mucha exploración. ¿Cuáles fueron algunos de los proyectos que surgieron? ¿O cómo fue que exploraste en esa época? Para quienes nos estén escuchando y estén pasando por una situación similar. En el proceso que hicimos con vos, creo que en una de las primeras sesiones me dijiste, bueno, para la próxima trae una lista de proyectos creativos que te gustaría explorar. Bueno, yo hice la lista que eran como 15 proyectos. Y a mí lo que me re gustó de vos es que no me limitaste, porque una de las cosas que tiene la ciencia es que te pide que te hiper especialices, que te elijas un tema y seas el mejor en ese. Y a mí eso me terminó asfixiando. Yo en el último tiempo estaba muy peleada con eso. Yo no quiero tener que elegir una sola cosa y solamente dedicarme a eso para siempre. Entonces, cuando estuve con vos y traje esa lista enorme, dijiste, bueno, vamos a ver cómo hacemos, pero no me dijiste, esto es una locura, no se puede hacer esto en 6 meses. Dije, bueno, vamos viendo cómo lo hacemos, ¿no? Eso para mí fue como, esta mujer no me está diciendo, limítate, es, veamos, vamos viendo, vamos viendo. Y es cierto que no hicimos todo junto y todo de golpe y todo con la misma intensidad. Fuimos eligiendo, pero por lo menos me diste la oportunidad de, bueno, escribí todo lo que quieres hacer y después vemos. Uno de los proyectos creativos era hacer collages. Dije, creo que me gusta el collage. Vamos a ver si me gusta, qué me pasa cuando lo hago. Porque una cosa es decir, me encantan las acuarelas, pero una cosa es cuando te pones con el pincel y el agua, ¿no? Y los colores. Con el collage lo mismo. Yo creía, o sea, visualmente es una de las formas que más me gustan. Dije, quiero ver si a mí también me gusta hacerlos. Y empecé con el collage. Y empecé a tener como pequeños proyectitos. Dije, puedo hacer como pequeñas series sobre, no sé, mis viajes. O puedo hacer pequeñas series sobre Suecia. O puedo hacer como comunicar diferentes cosas con el collage. Eso fue por un lado. Después dijimos, yo tenía ganas de aprender programación, pero yo decía, uno no puede aprender sin un proyecto, porque es muy difícil aprender por aprender. Entonces dije, bueno, quizás puedo aprender programación y aplicarlo a lo concreto y podría ser mi propia página. Después dije, me encanta el tema del scrapbooking y de escribir y bueno, ese era otro proyecto creativo. El otro era la fotografía. Yo quería aprender sobre inversiones, o sea, era como muchísimas cosas muy diversas también. Quería aprender a tocar el ukulele. Igual pausa, porque te estás Sí. olvidando de otro. Que No era sé, decime. como una búsqueda de decir, bueno, soy migrante en Suecia. Entonces, ¿cómo funciona Suecia desde los ojos de una De latina? una latina. Sí, exacto, exacto. Yo me di cuenta que no es lo mismo como alguien escribe de Suecia si viene de Europa que si viene de América Latina. Es muy distinto. Entonces, o sea, ¿qué estamos perdiendo por ver esto con esos ojos? Entonces yo empecé a investigar eso también. Y a mí hay cosas que quizás me sorprenden que a un europeo no le sorprenden. Quizás una biblioteca pública no le sorprende porque ellos también tienen bibliotecas públicas que tienen un montón de recursos y entonces no se dan cuenta de eso. Yo siempre amé las bibliotecas. Tengo una historia re grande con las bibliotecas en Argentina también. Pero acá son increíbles. Entonces empecé a hacer como una investigación sobre cositas que me gustaban de Suecia para mostrarlas al mundo. De nuevo, desde mi perspectiva. Y con toda esta exploración, digamos, que de repente era como, uff, tengo toda esta energía y tengo todos estos proyectos. ¿Qué proyectos fueron los que fueron tomando forma? Le di mucho tiempo a los collages porque era muy divertido y me daba mucha satisfacción. Y la documentación de las cuestiones de Suecia y que me pasaba a mí como migrante en Suecia. Que eso después lo terminaste publicando en un sitio web que vos armaste. O sea, al final te inventaste el proyecto Exacto, web de Lukumain Bloom como un sitio de sí. WordPress para desarrollar las habilidades de programación. Que esto también me parece súper, voy a aprovechar yo siempre estoy pensando en los oyentes, entonces voy tirando como, presten atención, tomen nota. Y para mí, la clave siempre es tener muy en claro para qué estamos haciendo los proyectos que estamos eligiendo, porque si no, el entusiasmo no es suficiente. Vamos a tener un montón de ideas y lo que nos importa es que esas ideas se materializan, no que queden en ideas. Entonces, elegir con criterio cuándo, en qué momento, de qué manera. Y el proyecto de vos armar el sitio web, el para qué, era claramente porque vos querías trabajar tus habilidades de programación. Era algo que no habías hecho antes y elegiste la plataforma de WordPress porque querías aprender. Habían otras opciones. Nosotros incluso charlamos acerca de, bueno, ¿por qué no un Substack? Que después, no importa, o sea, armaste un Substack por otro motivo, pero aprendiste las habilidades de código con el proyecto de armar ese sitio web donde después publicaste las investigaciones sobre migración en Suecia, donde publicabas también la documentación visual de los collages que ibas armando, donde publicabas la investigación acerca de las distintas bibliotecas en distintas partes de Suecia.
Entonces, eso también es muy importante a la hora de como multipotenciales elegir. Sí, y tu parte de guía fue esa, en que podíamos combinar mucho estos proyectos o como de alguna manera integrarlos. Como decías, la página web era un lugar donde confluían un montón de los proyectos, donde podía poner, como decías, mi documentación, podía escribir sobre lo que me estaba pasando como migrante, podía mostrar mis collages. Y una cosa para mí también importante era que algo que hablamos al principio era, bueno, ¿cómo querés que te vea la gente? ¿No? Yo decía, bueno, ya no quiero que me vean como investigadora, súper responsable y trabajadora. Quiero que me vean como artista. Y vos me preguntaste, bueno, pero ¿qué estás haciendo para que te vean como artista? La verdad que nada. Y es cierto. Y ahí fue como, ¿cómo puedo hacer para que la gente me identifique como yo quiero que me identifiquen? Y bueno, si quiero que me identifiquen como artista, tengo que mostrar que soy artista. Entonces, ese también fue un trabajo que hicimos juntas y la página también ayudaba a eso. Era, bueno, estás documentando y lo estás mostrando. Obviamente que no necesariamente un artista tiene que mostrar lo que hacen, pero si quieres que te reconozcan como tal, lo tenés que mostrar y lo tenés que hablar. Entonces, la página también era eso. Pero aparte Sí. también, y de nuevo pensando en los oyentes, lo que Ana dice acá tiene que ver con esto de poder pensar en nuestro camino o en nuestra carrera como una serie de proyectos. Si vos querés ser percibida como artista, obviamente tenés que crear un cuerpo de obra, un body of work. ¿Estoy diciéndolo bien? Un cuerpo de obras. Y en general, como artistas, eso tiene que venir desde adentro hacia afuera, o sea, tienen que ser por iniciativa propia. Son de por sí proyectos propios que cuenten acerca de cómo miras el mundo, que persigan alguna curiosidad o alguna búsqueda. Entonces, nadie va a venir a tocarte la puerta a decirte, hace esto. Forma parte de nuestra responsabilidad de que si esto es lo que queremos, bueno, llevarlo adelante. Es decir, no solo compartirlo una vez que esté, sino también elaborarlo. Aunque no haya nadie que te diga, sos vos, hacelo, te doy permiso, te hago este encargo. No, proyecto propio. Y eso después va abriendo oportunidades, como por suerte también tenemos el ejemplo de Ana que nos va a ir contando qué oportunidades fueron saliendo a partir de estos proyectos que en esta época vos los estabas explorando, que además también me parece súper importante mencionar que vos en esa época estabas con dos trabajos a la vez, tuviste una mudanza y estabas con dos trabajos a la vez en esta transición laboral de pasar de investigadora científica a coordinadora de proyectos. Contanos también un poco acerca de eso porque no es que tuvo todo el tiempo del mundo para hacerlo, en absoluto. No, tenía 3 trabajos. Eran 2, eran 3. Bueno, Era... tres. Tres. Sí. Es que yo no Tres. lo puedo creer todavía de que sobreviví a esa etapa. Implicó sacrificio porque encontré la posibilidad de pasar de ser postdoc a coordinadora, porque me animé a presentarme a ese puesto, pero fue como, bueno, ¿querés ese puesto? Empezás en 2 meses. Bueno, pero yo todavía tengo el otro puesto y no lo puedo dejar así porque tengo muchos proyectos andando y yo no lo puedo dejar. Y también era toda la carga emocional de estoy dejando una identidad de 10 años acá y empezar 2 trabajos nuevos que estaban empezando de cero. No era que yo llegué y era, bueno, seguir caminito, era tenemos que empezar todo de cero. Entonces era creerme que yo podía ser coordinadora, dejar atrás mi parte científica y también durante las noches hacer los collages o tratar de hacer la web. Pero tenía tantas ganas, tanta emoción de hacer la parte más artística que no sé de dónde saqué las energías, pero sí, pero también fue eso, fue muy como pequeños pasitos, pero todo el tiempo, pero con mucha constancia. Eso es lo que también está bueno resaltar. Y creo que algo que también destaco de vos es que tenés esa facilidad de pedirnos cosas o de sí, invitarnos a hacer cosas sin meternos presión, ¿no? Pero eso también, esa estructura nos ayuda a que sigamos. Entonces yo de a poquito, cuando podía, diseñaba la página, cuando podía, hacía un collage, cuando podía, publicaba, pero era constante. Y eso cuando lo vemos hacia atrás era un montón. No fue que de un día para el otro dijimos, bueno, la página está así. Me acuerdo que fueron meses de, bueno, aprendo cómo crear un dominio, aprendo cómo tener un hosting, aprendo qué plataforma voy a usar. Bueno, ahora tengo que aprender a cómo codear y así, ¿no? Pero fue meses de trabajo continuo de a poquito a poquito. ¿Y qué pensás cuando pensás en vos en esa etapa? No sé cómo sobreviví a esa etapa. La verdad me río, pero fue una etapa entretenida. Pero crecí un montón, de golpe crecí un montón. Y qué tremendo también cómo podés percibir que las cosas que estabas haciendo
en nuestro espacio que tenían que ver con materializar esta exploración que estabas teniendo, ¿no? Ir trabajando con estos proyectos del collage de la web, que hayan venido desde el placer y desde el disfrute, ¿no? Obviamente fueron trabajo y requirieron un montón de tiempo, esfuerzo, energía, pero qué importante poder ver cómo eso te daba energía. ¿Dirías que eso te Sí, daba energía? Eso yo también pienso en sí, vos como generadora, en tu diseño humano. totalmente, porque cuando algo me gusta, no me importa el tiempo que puedo estar dándole a eso y no me canso. Y contanos un poco acerca de cómo fue ese periodo donde vos estabas ya con la web hecha y publicando artículos, pero sin tener una comunidad de lectores. ¿Qué te sostuvo y no tener como, entre comillas, interlocutores? ¿O habían interlocutores en esa época? Había muy pocos. Es cierto que para llevar tráfico a tu página necesitas trabajar en eso, ¿no? Y me dio esa cuestión de, estaría bueno tener un diálogo, porque a veces yo sentía que estaba hablando hacia el vacío. No sabía quién me estaba escuchando o quién me estaba leyendo. Con vos hicimos, por ejemplo, la lista de por qué estoy haciendo esta web. Entonces, cada vez que yo decía, ¿para qué estoy haciendo esto? Si no sé si alguien me está escuchando, volvía a esa lista. Parte de la lista era, por ejemplo, quiero conectar con otros migrantes que estén pasando cosas como yo. Quiero conectar con otras personas artísticas para potenciarnos y todo lo demás. Pero parte de mi por qué estoy haciendo esto era que yo quiero mejorar mi escritura, cómo me expreso, quiero mejorar mi inglés, porque mi inglés no es mi lengua nativa y hay que ejercitar la escritura en otro idioma. Esto es un ejercicio de constancia. O sea, era también para mí, era bueno, no importa si no me están escuchando, lo importante es que esto es un ejercicio para mí también. Solía volver a esa lista de por qué lo estoy haciendo y también para no perderme en qué mostrar. No, me encanta, porque aparte no sabes lo que me estoy emocionando pensando en la gente que te va a estar escuchando que está pasando por una situación similar de estar compartiendo y sintiendo que están como hablándole a un vacío y seguir igualmente. Y seguir igualmente porque después, tarde o temprano, esas personas van apareciendo. Todos empezamos así. Pero nadie va a llegar si vos no estás eligiéndote primero, si vos no estás eligiendo tus proyectos primero y sosteniéndolos, aunque todavía no haya alguien del otro lado. Y además, cuando llegan a un lugar donde ya hay un montón para mirar, ¿no? Entonces, es distinto llegar a una página en donde tenés, no sé, 10 posts y la gente dice, ay, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, que llegar a una página donde no hay nada. Ahí se me ocurre también esta idea de Austin Kleon, ¿no? El autor de la trilogía de Roma como un artista, donde él dice como abraza el momento de oscuridad donde nadie te está mirando porque te puedes equivocar y nadie se dio Ay, cuenta. Una vez que ya tenés ay, gente que está sí. mirando lo que haces, está buenísimo, tiene su lado A, pero tiene su lado B también. Entonces me encanta esta A idea. mí me dan vergüenza mis primeros posts, pero porque eran tan inocentes pero bien, no me arrepiento, pero digo, ay, mira lo que escribí. Pero bueno, pero fue parte. No podría escribir como escribo ahora si no hubiese pasado por eso. No Aparte es lo. una buena señal porque significa que evolucionaste un montón. Eso también yo Sí, pensando en mí el año pasado, el otro año, o sea, y con las propuestas que vamos sacando afuera, los textos que vamos escribiendo, o sea, siempre. Pero eso está buenísimo porque implica entonces que fuiste creciendo. sí. Y también quizás Lúcuma no creció tanto, no tuve tantos seguidores, que no era mi objetivo tampoco. Nunca me marqué eso como objetivo. Ni siquiera decir, me gustaría que llegue a 10 personas. Nunca tuve en mi mente una métrica de ese estilo, por ejemplo. Sí tenía en mi mente, por ejemplo, quiero publicar cada 15 días, o por lo menos uno al mes, o por lo menos que todos los posts tengan un collage mío. Esa era mi métrica o mi objetivo. Pero a la vez eso me sirvió porque cuando tuve mi segunda newsletter, que es sobre ciencia y arte, al principio pasó lo mismo. No tenía muchos seguidores, no la leía mucha gente, pero no me pasó nada con eso, ¿entendés? O sea, si sigo siendo constante, yo sé que de a poquito la gente va a llegar. Y llegó, yo la tengo un montón, que tampoco es lo importante para mí. Lo importante para mí es que yo cada 15 días saco una y me animo a poner hit y sale, que es un trabajón con todo el perfeccionismo que tenemos, que apretar send y que salga todo el mundo es, ese es para mí ese es el esfuerzo más grande o el trabajo más grande. Contanos un poco acerca de esta newsletter que es The SciArt Curator, donde contás Ya. acerca de arte y ciencia. ¿Por qué nació este proyecto? Que esto fue un proyecto que ya nació el año pasado, que como decías, sí ahora tuvo una repercusión
comunitaria, ¿no? Porque de repente hay gente que lo está siguiendo, que está comentando, interactuando. Contanos un poco, también para que lo chusmen los oyentes. Lo que me pasaba era que en Lúcuma yo hablo sobre creatividad, sobre multipotencialidad, y yo sentía que hay un montón de newsletters que hablan de lo mismo. Y yo sé que cada uno es único y habla de manera diferente, pero igual yo sentía, bueno, puedo contribuir desde mí a otras cosas. Y la newsletter de ciencia y arte siento que contribuye a otro público también. Quizás que no es el de las personas que son creativas y que tienen una parte artística desarrollada, sino la gente que está tratando de unir esos dos mundos. Y creo que por eso tuvo tanta buena recibida, porque toqué un lugar donde mucha gente quiere hacer esa intersección, pero no sabe cómo. En las newsletters, por ejemplo, yo puedo mostrar un proyecto que combinó ciencia y arte, y eso ya es un montón de información porque es inspiracional. Una persona ve y dice, wow, yo quisiera hacer algo así, esto es posible. Las newsletters empezó con eso, con mi idea de, bueno, me gustan los proyectos, voy a hablar de los proyectos. Pero después me di cuenta de la necesidad o de patrones que había. Por ejemplo, yo empecé a hacer entrevistas y empecé a notar cositas que se repetían. Por ejemplo, lo que cuesta que haya esa colaboración entre científico y artista. Entonces después dije, voy a tratar de mapear todas estas cosas y voy a tratar de, a todas las personas que entrevisto, preguntarles una pregunta similar para poder entender lo que está pasando en el ecosistema. Entonces, eso es una herramienta para el que lee también. Por ejemplo, yo les pregunto siempre, ¿cómo empezó la colaboración? ¿Fue vos empezando, el artista empezó, el científico, tuvieron un mediador, necesitaste financiamiento? ¿Cómo empezaste? Y eso es una herramienta para el que lee, porque dice, entonces yo debería buscar financiamiento en este lugar, o se debería buscar un mediador, o yo debería ir a golpear la puerta del científico. Ahora yo siento que con esta newsletter estoy aportando mucho más valor. Todo lo que hago, lo hago pensando en eso, en mapear el sistema para tener herramientas para que más gente pueda hacer eso también. No, es que estoy encendida. Siempre que tenemos conversaciones, yo tipo, qué importante, Ana, todo lo que estás haciendo. Y me encanta esto que decís de cómo con esta newsletter, donde se combina el arte y la ciencia, lo que vos estás haciendo es trayendo sobre la mesa todo tu recorrido en ciencia, en pos a lo que a vos te interesa, pero no se echa por la borda. Y esto es tan importante que lo sepamos como multipotenciales, de que tenemos un recorrido muy rico y hay que aprender a verlo y reconocerlo para poder crear proyectos que los integren, si así queremos, ¿no? Que en general siempre hay cosas de mucho valor ahí, no es empezar de cero. No, para nada, porque yo te digo, puedo entender esa intersección ciencia-arte porque entiendo la parte del científico, entiendo cómo funcionan las instituciones de investigación. Entonces, ahora lo que me falta entender es qué necesita el artista. Y ahora estoy aprendiendo eso con la newsletter también. Pero yo saco tanto de mi formación como científica, porque además yo puedo entender casi todos los proyectos, porque como estudié biología, eso me da un background enorme. Quizás no entiendo los detalles, pero por lo menos entiendo de qué están hablando. Y contame un poco Sí. acerca de qué oportunidades surgieron a partir de la newsletter, además de una comunidad. Bueno, te voy a contar la más que yo todavía no lo puedo creer. Mi red social más activa siempre fue LinkedIn. Tenía bastantes contactos ahí. Y ahí los contactos son científicos principalmente. Entonces, yo lo que empecé a hacer fue, cada vez que publicaba algo en la newsletter, lo publicaba también en LinkedIn. Y también lo que empecé a hacer fue, en mi newsletter, lo que hago además de estas entrevistas, tengo una sección de news. Entonces yo junto un montón de, no sé, calls, residencias, llamados, eventos de ciencia y arte y están en ese apartado de news. Que me di cuenta que toda la información relacionada con ciencia y arte está muy dispersa. Entonces la gente empezó a agradecerme eso un montón, de que yo apurara una selección de eventos, de exhibiciones, solamente de ciencia y arte. Y lo que empecé a hacer fue generar pequeños posts en LinkedIn sobre eso, no sé, llamados, convocatorias de en noviembre. Y hago toda una lista de todo lo que encontré con los links. Y eso tuvo una repercusión enorme. Y trato de hacerlo una vez por mes también en LinkedIn. Que es servicio, es solamente darle, mira, yo apunto toda esta información en el mes, la comparto con todo el mundo. Porque me gusta hacerlo, porque yo también tuve en el momento en el que también tuve que juntar información y es muy difícil encontrar convocatorias, financiamiento, que alguien lo haga por vos es un montón. Por eso también empecé a tener mucho tráfico desde LinkedIn a la newsletter por eso. Y además, como decía, cada vez que yo publicaba algo en la newsletter, lo publico también en LinkedIn. Y cada vez que alguien me agrega en LinkedIn, yo le mando un mensaje personalizado. Me fijo en su perfil que hace y le digo gracias por conectar.
qué bueno que haces, no sé, comunicación de la ciencia, estemos en contacto, siempre. Es como una manera de generar un contacto real, no solamente aceptar y chau. Entonces, en una de esas, una persona que hacía ciencia y teatro me agregó y yo de nuevo dije, gracias, qué bueno que hagas teatro y ciencia, estamos en contacto. Yo seguí publicando cada tanto y seguí haciendo siempre lo mismo. Y a los 3 meses me dice, bueno, estamos organizando un workshop sobre ciencia y arte y políticas públicas en la Comisión Europea, en Bruselas, y te queríamos invitar como experta en ciencia y arte. Y yo dije, ¿qué? No lo podía creer, no lo podía creer. Yo dije, obvio, voy, obvio que sí. Entonces le dije, bueno, yo además de hacer este trabajo de arte y ciencia, trabajo para una institución científica. Entonces, querría ir como representante, ¿no? Si voy como representante, puedo pedir financiamiento a mi organización. Me pueden quizás costear el viaje. Y me dicen, no, 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 está todo cubierto por la Comisión Europea, porque sos experta y estamos juntando en este workshop a 50 expertos en ciencia y arte. Yo no me podía creer. O sea, que fui un día a Bruselas, estuve ahí todo el día en un workshop en donde nos hicieron trabajar a todos juntos sobre cómo el artista puede trabajar con el científico y cómo esa unión puede influenciar o tomar parte en la formación de políticas. Yo no lo voy a creer. Yo conocí gente que son pioneros en la ciencia y arte en Europa. O sea, la persona, por ejemplo, que generó la primera residencia en el CERN, en Suiza, por ejemplo, estaba ahí. O gente que hace políticas públicas en la Unión Europea estaba ahí. O la pionera en bioarte, que es una inglesa, estaba ahí. Yo decía, yo estoy acá. No, yo digo, no puedo creer, no puedo creer. Me parece tremendo y al mismo tiempo no me parece tremendo en absoluto, porque ¿por qué no? Con todo lo que trabajaste, con la constancia también, persiguiendo una investigación y una curiosidad realmente genuina. Qué importante, de nuevo, vuelvo a esta idea de qué importante elegirte vos. Después va a venir la Comisión Europea a elegirte en este caso muy concreto como anécdota, ¿no? No es algo que podrías haber anticipado. En general no podemos anticipar de los proyectos propios qué es lo que va a suceder. A veces no pasa nada, a veces pasa un montón de cosas. Y acá tengo una pregunta. Todo lo que vos haces con la newsletter de ciencia y arte, un proyecto propio, o sea, es Sí, autofinanciado. sí, lo hago en mis tiempos libres, por las noches, pero lo que tengo en mente es traer el arte a mi organización, porque de hecho la newsletter empezó como eso, es como yo no sé nada, yo quiero traer arte a mi organización, hacer esa relación entre ciencia y arte de Ana, perdón, todavía. cuando Sí, decís mi organización es el lugar donde trabajas. exacto, te digo, es una institución científica que desarrolla tecnología para científicos en Suecia. Entonces, si yo voy al director y le digo, quiero traer artistas a nuestra organización para que se relacionen con los investigadores o con el staff que desarrolla tecnología, me va a decir, pero ¿cuál es tu background en ese tema? ¿No? Yo no estudié arte. Entonces dije, la newsletter me va a ayudar a posicionarme. Por eso que la newsletter me ayuda a aprender y la tomo como la forma en la que yo puedo conocer sobre el tema. Es que no es solo Eh, posicionarte, es aprender. sí, Es exacto. aprender. Obviamente después el posicionamiento viene, pero en realidad porque vos estás aprendiendo y por lo tanto vas creándote la oportunidad y la experiencia. Exacto, y por eso lo empecé. Dije, no puedo ir con mi conocimiento nulo sobre este tema al director y decirle, tengamos una residencia para artistas. Yo entendería que él me dijera, no, porque vos no sos la persona adecuada ahora. Entonces dije, puedo de a poco ir construyendo mi campo de saber alrededor de este tema con la newsletter. Y por eso es que también uso la newsletter para entender cómo funciona el sistema, cómo funcionan las residencias, qué hace falta para que haya una colaboración real entre el arte y la ciencia y no es que sea desbalanceada. Entonces la uso como mi campo de estudio también. Me encanta. Contanos un Eh, poco acerca de, ya dejando a un costadito nomás, la newsletter, contanos acerca de tu camino vos como artista, no solo curadora, porque fuiste evolucionando en tu trabajo con los collages. bueno, cuando me mudé a esta ciudad, me uní a un grupo de creativos y ahí empecé a tener algo más regular, digamos, todos los jueves me juntaba. Cada persona en el grupo hacía lo que quería, o su arte, y yo hacía collages. Entonces fueron como 4 meses en los que yo todas las semanas hacía por lo menos 2, 3 collages ahí. Eso me vino re bien. Y a la mitad del año pasado vi que iba a haber una exposición en Estocolmo que estaba relacionada con una universidad que tenía un curso sobre feminismo y tecnologías desde una perspectiva feminista. Y estaban buscando artistas para esa exhibición. Y yo dije, yo tengo un proyecto en mente. Le voy a escribir. En ese momento estaba siendo voluntaria para una organización de mujeres en programación
Y yo creo que hay cuestiones de género que tenemos que seguir discutiendo. Y tengo un proyecto sobre estereotipos de género con collage. ¿Les interesa? Y me dijeron, sí, está buenísimo, venite. Yo no tenía ningún collage, yo tenía solamente esa idea. Y dije, bueno, tengo que hacer collages. Voy a exhibir mis collages que todavía no existen. Entonces, tal lo tengo que hacer. Y dije, bueno, entonces, y lo que hice fue, en lugar de solamente mostrar con mis collages mi idea de los estereotipos de género en ciencia y tecnología, hice como un formulario y lo compartí con un montón de mujeres que conocía para saber qué sentían ellas sobre el tema. Entonces, con esos comentarios que tuve, me inspiré para hacer los collages. Entonces, en la exposición mostré eso, mostré los collages, pero también pedí permiso, obviamente, y mostré qué sienten las mujeres o qué opinan las mujeres sobre el tema. Mujeres en ciencia y en tecnología, a las que le pedí y lo mostré. Y ahí fue la primera vez que yo estaba ahí con mis collages en Estocolmo. Y la gente me decía, vos sos artista. Y yo decía, bueno, no, yo soy no, bueno, sí, fue creo que la primera vez que tuve que decir, sí, yo soy el artista, porque yo hice esto. No le voy a creer estar ahí en Estocolmo, en una de las universidades más prestigiosas. Llegué con mis collages, no llegué con mi ciencia. Eso fue lo que le decía a mi familia. Estoy en KTH, es una universidad muy prestigiosa, como decía, con mis collages. Y eso fue muy gracioso cuando me decían, vos sos artista, qué copado. Yo decía, bueno, sí. Y ahí fue cuando lo empecé a internalizar más. Dije, los artistas, ¿qué hacen? Hacen su arte y lo exponen. Bueno, acá estoy. Me parece potentísimo todo lo que estás diciendo, me parece que es tan importante tu búsqueda artística y científica y cómo el arte y la ciencia, y esto lo charlábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Cómo son dos campos en donde lo que están buscando es el conocimiento, solo que las formas en las que van hacia ese conocimiento son distintas. Pero qué espectacular, cómo también hay una parte muy investigativa que me imagino que también viene de este background que vos tenés en ciencia y poder como compaginar esos mundos también en esta primera expo que hiciste en una de las universidades más prestigiosas. Me parece súper importante y también como en esta primera expo trajiste tus collages, pero también trajiste las voces de muchas otras. Sí, y lo que yo descubrí con todo este camino de también desarrollar la newsletter en Ciencia y Arte y desarrollar mi propio camino como artista, es que hay arte relacionado con investigación. Hay diferentes yo no sabía, yo no estudié arte. Sí, un montón. Pero, exacto, yo no sabía de eso. Entonces yo me di cuenta que yo estoy haciendo eso. Estoy haciendo research-based art, que no sé cómo se dice en castellano, pero para decirlo de manera correcta, pero es un arte que se basa en investigación. Y yo no me di cuenta, pero ahora me di cuenta, o mirando hacia atrás, que todos mis proyectos artísticos con collage tienen una investigación detrás. Yo uso el collage para mostrar también mi investigación. Y eso viene también de mi parte científica, de mi parte de investigadora. Y entonces ahí también lo estoy integrando. Y contanos entonces acerca de la segunda expo, porque esta fue la primera que fue en Estocolmo y la segunda. Sí, esta fue en Estocolmo que te decía, era un montón de artistas y era grupal. Entonces en ese lugar donde yo estaba había un montón de artistas. Y en la segunda fue para esta organización para la que yo era voluntaria, que es Team Programming. Cumplía 10 años e hicieron un festival de 2 días. Y ahí me invitaron a que yo mostrara este proyecto con los collages, que lo exhibiera ahí. Pero en este caso yo era la única persona mostrando arte. Así que bueno, dije, esto es una oportunidad hermosa porque además lo que yo estoy mostrando es sobre esta comunidad también. Obviamente que dije que sí, pero fue también exponerme a decir, voy a exponer sola en una exhibición o en un festival en el que va a venir un montón de gente. Fue un trabajo interno también, de decir, bueno, lo voy a hacer. Y contanos cómo fue que lo llevaste adelante. El lugar del festival era enorme y yo fui a hablar con las organizadoras y me dijeron, bueno, poné tus cosas donde quieras. Y yo dije, ¿cómo donde quieras? Sí, hacé la tuya. Yo dije, bueno, pero esto es un montón de responsabilidad. Me dio mucho terror. Dije, ¿qué hago acá? Sola con una exhibición. Y era mucha presión eso. Son los 10 años de su festival de 3 días o 2 días. Va a venir mucha gente. Me dio mucho miedo. Y en ese momento yo estaba empezando a interactuar con Mayra Botino, que es una otra persona con la que vos trabajaste, que es una genia, y le propuse a ella que lo hiciéramos juntos. Necesito hacer una Eh, pausa porque acá yo estoy sí, saltando en tres patas. Le mandamos un beso enorme a Mai, genia de la vida. Necesito
que cuenten cómo fue que se conocieron, cómo fue que se encontraron primero y principal. Digitalmente, porque Mai es de Venezuela, pero radicada en Argentina. Sí, y yo estoy en Suecia. Sí, pero a raíz de uno de tus masterclasses y que comentaste sobre otras multipotenciales, mencionaste a Mayra y yo la empecé a seguir en Instagram. Y una vez Mayra tenía una historia sobre un libro sobre diseño, de una perspectiva feminista, se llama Extra Bold, y es mi Biblia ese libro ahora. Y cuando lo vi, dice, este libro suena muy increíble, y la contacté. Le mandó un mensaje como, qué increíble este libro. Y me dice, sí, deberíamos, no sé cuál fue el comentario, como diciendo, estaría bueno leerlo en grupo. Y yo le dije, bueno, leámoslo en grupo, tengamos un club de lectura juntas. Bueno, así que me compré el libro y nos empezamos a juntar en Zoom para hablar sobre el libro y además de nuestros proyectos, porque vos eras como la que nos unía, las dos habíamos tenido un proceso similar, las dos habíamos descubierto que éramos multipotenciales y con vos habíamos como abrazado esa multipotencialidad. Entonces era también descubrir otra persona que había pasado por algo similar, ¿no? Mai también Seguimos en contacto. perdón, Sí, Mai también desde el lado de la investigación y mucho del diseño también. Pero la sí, investigación Mayra, como una pata muy fuerte. exacto. A mí es increíble, Mayra, cómo aborda las cosas. Aborda todo desde la investigación. Y yo digo, un artista que hace investigación tiene las mismas obsesiones y la misma forma de pensar que un investigador científico y que una diseñadora que hace investigación. Ahí eso está, es increíble. Yo cuando ella habla cómo procesa las cosas, yo digo, es lo que yo hice en mi doctorado, pero vos lo haces con diseño. Es increíble. Es que además, imagínate, esto para mí es un sueño. Es un sueño. Cuando me llega el mensaje de que están colaborando juntas con esta exposición que ya nos vas a contar, la Solo Exhibition, y que se conectaron a través de una de mis clases, que compartí en esta búsqueda de cómo abrazar y potenciar esa multipotencialidad, no solo abrazarla, sino como realmente utilizarla como ventaja. A mí me conmueve un montón, te juro, porque forma parte para mí de el por qué hago lo que hago y también mucho esta creencia de poder hacerlo juntas, de poder juntar fuerzas y crear cosas increíbles y necesarias en el mundo, que es uno de los motivos también, que de nuevo ya conté en otros episodios del podcast, ¿no? Pero de por qué armé multicreativos y por qué me parece tan importante crear propuestas grupales en donde este tipo de conexiones puedan surgir. Obviamente no surgen siempre, pero sí ser plataforma para eso. O sea, ya evidentemente estaba funcionando por fuera pero de verdad que me encanta. Sí, me imagino. Y a veces nos contamos y cada una tiene su frase que trae Sharon, ¿no? Yo traigo la mía, yo traigo la de ella. Es como ir por Sharon. Me Sí, nos encanta, reímos. No. estoy ahí, me encanta. Muy bien. Sí, no, sí, siempre, siempre. Y a partir de que vi ese lugar enorme para la exposición, yo dije, esto yo no lo puedo hacer sola. Y entonces en una de nuestras reuniones dije, mira, voy a tener una exposición, ¿querés que la hagamos juntas? Y ella me dice, solamente juntándome con Mai y hablando sobre mis proyectos, ella con su feedback, con su chat, con sus comentarios, hizo que muchos de mis proyectos mejoraran también. Y ella, por ejemplo, me dijo, para mi proyecto de estas mujeres, me dijo, estás preguntando cómo las ven, cómo se sienten, no como la parte negativa, pero estaría bueno saber cómo les gustaría sentirse. Yo dije, es cierto. Mi visión siempre es muy de denunciar, esto está mal, hay que cambiarlo. Y Mayra me trajo el, bueno, imaginemos cómo nos gustaría. Entonces hice otro formulario y dije, quiero saber cómo les gustaría sentirse. Entonces, para la exposición usamos esos dos formularios. Hicimos un panel negro donde está cómo se sienten y un panel rosa, fuego, de cómo les gustaría. Y en el medio los collages. Entonces, Mayra desde Buenos Aires diseñando esos paneles, yo desde Suecia haciendo nuevos collages, mostrando cómo los queremos ver, ella mandándome las cosas a las 3 de la mañana para mí, yo imprimiendo a la mañana y lo hicimos. No, es que Y yo cuando no son puedo reinas, creer. son reinas. Sí, O sea, son reinas, son reinas. No, 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 no. O sea, es sí, una, Rosita. estoy tan orgullosa de esa exposición porque quedó tan hermosa. Pero esta, porque creo que la hizo Mayra, el diseño, véanla porque es hermosa. Se ve dos paneles gigantes en ese lugar. Era como increíble. El link a la expo para que la vean exactamente con el trabajo así con Mai está Sí, en los links de las notas del episodio. sí. Y vean el trabajo increíble que hace esta mujer, que es diseñadora, pero tiene esa parte de investigación que es increíble. Otra multipotencial. Genial. Así que otra cosa que te quede que me llevo de persona con vos, eso, ahora una amiga con la que trabajo y hacemos cosas increíbles juntas. Es que te juro que a mí a veces me preguntan, lo digo muy seguido, bueno,
¿Qué onda la gente con la que trabajas? Y yo digo, es que es fantástica. Todas las personas con las que trabajo son fantásticas. Y me encanta en esta tercera temporada de estar como pudiendo darles voz y que los oyentes puedan también conocerlas y no tengan miedo en escribirles tampoco a Mai, a Ana, a investigar sus proyectos, a todas las otras multicreativas que aparecieron en esta temporada también y que van a seguir apareciendo. Porque para mí es tan importante esto de poder juntar fuerzas y en mi visión, a mí lo que me parece muy importante es que las ideas se materializan. Y hay gente tan espectacular que quiero que sus ideas se materialicen porque son necesarias en el mundo. ¿Quién podría ser el SciArt Curator como vos, entendés? Con tu mirada, con todo tu background. O sea, yo si lo quisiera hacer, no lo podría hacer. No, yo quiero que exista y quiero que seas vos la persona que lo está contando para yo poder entrar y leer e investigar y aprender. Y así con muchas ideas, muchas personas. Entonces lo importante que es que esas ideas se materialicen. Entonces si puedo hacer algo de plataforma para que esas combinaciones Mm. también surjan, o sea, para mí es misión cumplida. Lo que podría decirle a la audiencia es que puede pasar que, por ejemplo, con Mayra, nosotros no empezamos diciendo, hagamos una mastermind. Empezó desde una cuestión de queremos leer un libro y quizás nos costaba a las dos leerlos por separado y al leerlos juntas hizo que lo leyéramos, ¿no? Y de ahí salió todo esto. Puede que no pase también, puede que, no sé, que te cuentes con alguien y el libro estuvo bueno y después ya está. Y está bien también. Creo que las cosas más lindas salen cuando no tenemos tantas expectativas, porque si tenemos expectativas no nos podemos sorprender, ¿no? A veces con la gente pasa que con algunas haces clic y con otras no, y está bien también. Totalmente. O por ahí haces clic durante un tiempo y Sí, después ya no más. Eso también está sí. perfecto, obviamente. Pero me parece que es tan importante en todo lo que nos fuiste contando hoy, Ana, un montón de cosas, pero una muy, muy grande es esta iniciativa que tuviste en llevar adelante exploraciones, número uno, después evolución de proyectos, incluso con el mensaje a Mai o incluso con la postulación a la expo en Estocolmo. Eso de, bueno, voy para adelante, voy para adelante, voy para adelante, me elijo yo antes de esperar a que alguien me elija, ¿no? Y qué Mm. tremendo de nuevo también como poder ver en estos últimos años, que estamos hablando de menos de 3 años. Estamos hablando de menos de 3 años porque nosotros empezamos a trabajar, creo que en junio del 2023. No Sí. estamos ni siquiera en junio del 2026. O sea, ni siquiera se cumplieron 3 años desde que ni siquiera empezamos a trabajar juntas. Y qué Sí. tremendo todo lo que ha sucedido en tanto tiempo, entre comillas, y tan poco tiempo, en realidad, para todo lo que abriste, trabajaste, creaste, trajiste a la vida. 3 años no es nada. No, yo lo sé, yo lo sé. Y yo lo que me llevo del trabajo con vos fue eso. Yo fui diciendo, yo quiero explorar, yo solamente quiero explorar, quiero saber qué hay ahí, quiero probar algunas cosas y ver qué me gusta. Y me llevo hasta una nueva identidad, porque antes de empezar con vos yo no me decía artista, ni se me pasaba por la cabeza, ni siquiera de compartir cosas como me gusta el arte con mis colegas científicos. Y ahora digo, hola, soy bióloga, trabajo para ciencia y también soy artista. Y eso es increíble. Así que te lo agradezco un montón. Sí. No, te lo agradezco yo a vos. Sí. Te lo agradezco yo a vos también por todo lo que trabajaste y todo lo que te animaste. Y tengo una última pregunta. ¿Qué le dirías a, que es más o menos la misma, pero te doy dos opciones? ¿Qué le dirías a Ana 3 años atrás, cuando estaba pasando por esto? Que también vale como pregunta A, ¿qué le dirías a alguien que está en esa situación donde Ana estaba 3 años atrás? A Ana le digo, qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te animaste. Y a la otra persona es, si estás pensando que tenés muchas cosas en la cabeza y te está costando bajarlas a tierra, es muy probable que alguien externo te ayude a bajarlas a tierra, que lo pruebes por lo menos. Siempre una mirada externa por fuera de vos, por fuera de tus problemas, ve las cosas de otra manera, a veces hasta más claro porque no está en todo tu proceso interno y en todas tus críticas internas. Entonces te puede abrir una puertita que quizás vos no la podés abrir y de ahí sale todo, ¿no? Yo creo que haciendo cosas con otros, todo es más fácil y más placentero. Aparte también una última cosa que se Mm. me ocurría con respecto a eso es, a veces no solo ver esos miedos, o sea, esa ayuda externa es a ver los miedos o a ver las dudas o a poder como desenredar y tener un poco más de claridad, sino también saber de otras referencias, saber de cosas que por ahí vos no conoces. Eso también me parece súper importante y acá voy a hacer hincapié para los oyentes a ver si ellos me dan pelota porque Ana no me da pelota, no me dio pelota en los últimos 3 años con mi recomendación de este libro, que es Teoría de la Creatividad de Jorge Wagensberg.
un catalán. Sí, me lo diste. No, me dio bola. Combina mucho. Él es él era una persona del mundo de la ciencia y tiene este libro que es una maravilla, maravilla, maravilla. Como divulgador científico, además, es muy genio porque habla de manera muy, muy cercana, que trae también mucho esa mirada del arte también y de esta búsqueda del conocimiento que parte de estos dos campos, tanto el arte como la ciencia. Así que por ahí Ana no me da pelota o me va a dar pelota a partir de ahora que la estoy escrachando en público. Y al oyente que por favor investigue a este autor y específicamente también este libro, que es un libro yo al que vuelvo varias veces y que me nutre mucho. ¿Cómo te pueden encontrar las personas que están interesadas de conocer más acerca de vos, de tu trabajo? Si quieren ver mis collages, pueden ir a Instagram. Y ahí estoy como Lucuma-inbloom. Y si les gusta leer, pueden ir a Substack. Y si buscan The Side Art Curator, van a encontrar mi newsletter. Yo estoy abierta, mi mail está abierto, mis DMs están abiertos y me encanta hablar con gente, así que no duden en mandarme un mensaje si esto resonó y si tienen dudas, preguntas o comentarios. Toda la info la voy a dejar en las notas del episodio para que la investiguen. Y bueno, Ana, mil gracias por venirte al podcast, por compartirnos tan generosamente todo tu recorrido en los últimos años. Ya seguiremos en contacto con muchos de tus proyectos, mi querida, me encanta. Gracias a vos por este espacio y por compartir todas estas historias. Si te gustó este episodio, no te olvides de dejar 5 estrellas desde donde sea que estés escuchando, compartirlo a la persona que necesite escucharlo, dejar algún comentario. Es la manera de ayudarme a hacer que este podcast crezca y que siga pudiendo compartir historias como la de Ana. Si te interesa trabajar conmigo, en las notas del episodio tenés todos los links para hacer un proceso 1-a-1 conmigo o sumarte a Multicreativos, mi programa grupal para multipotenciales. Nos vemos la próxima.